Family, a prayer that we pray together is a Querida powerful familia, prayer. cuando rezamos Please pray juntos, together nuestra with me oración our es Idem poderosa. Fian Por lo tanto, family les pido prayer. que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray in thanksgiving for the Mass. Hoy oramos en agradecimiento por la misa. Altísimo y gloriosísimo Dios, tu amor generoso nos infunde enorme respeto, pues ideaste una manera de hablar y unirte con nosotros, pobres criaturas, en la Santa Misa. Sanctify us. Santifícanos a través del santo sacrificio. Reveal yourself. Revélate a nosotros por medio de tu palabra. Únanos más y más contigo por medio de la Sagrada Comunión. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por el don de la Santa Misa, que ha alimentado a multitudes a través de los tiempos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. brothers and sisters, let us acknowledge our Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho in de my pensamiento, palabra, obra what I have failed y omisión. through my fault. Por mi culpa, por mi gran culpa. Therefore, Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. God have mercy. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Let us pray. Oremos. May your unfailing Que compassion tu constante misericordia, Señor, purifique y defienda a tu iglesia, y ya que sin ti no puede permanecer segura, guíala siempre con tu protección. through our Lord Jesus Te lo Christ. pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the second book of Kings. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, pues por su medio había dado al Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. En una de las correrías, una banda de sirios había traído cautiva de Israel a una jovencita que pasó al servicio de Naamán. Ella dijo a su señora: ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria, él lo libraría de la lepra. Naamán fue a informar a su señor: esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria respondió: ven que te voy a dar una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino llevando 3 quintales de plata, 6,000 monedas de oro y 10 trajes, y presentó al rey de Israel la carta que decía: cuando recibas esta carta verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: ¿soy yo acaso un Dios capaz de dar muerte o dar vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su lepra? Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí ese, y sabrá que hay un profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó un mensajero a decirle: ve, báñate 7 veces en el Jordán, y tu carne quedará limpia. Enojóse a Naamán y se marchaba gruñendo. Yo me imaginaba que saldría en persona a encontrarme y que en pie invocaría el nombre del Señor su Dios, pasaría su mano sobre la parte enferma y me libraría de la lepra. Es que los ríos de Damasco, el Abama y el Alfarfar no valen más que todas las aguas de Israel. No puedo bañarme en ellos y quedar limpio. Dios dio media vuelta y se marchó furioso. Pero sus siervos lo abordaron diciendo: Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más si lo que te prescribe es simplemente que te bañes para quedar limpio. Entonces Naamán bajó y se bañó 7 veces en el Jordán, según la palabra del hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su cometida al hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Now I know that there is no God in all the earth except in Israel. The word of the Lord. La palabra de Dios, te alabamos, Señor. Athirst is my soul for the Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? As the hind longs, Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma se busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? athirst is my soul. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. When shall I go and be ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Send forth your light. Envía tu luz y tu verdad, They shall lead me que along. ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Then will I go. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, Then will I give que te dé gracias al son de la cítara. my God. Dios, Dios mío, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios?
Gloria a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Señor Jesucristo. Espero en el Señor. Espero en su palabra, porque de Él viene la misericordia, la redención copiosa. Gloria a ti, oh Señor Jesús, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to the people, Vino Jesús a Nazaret y dijo al pueblo en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Indeed, I tell Les you, garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. it was to none, Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, only to a widow. más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Again, there were many Y lepers, muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. yet not one of them. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. When the people in the Al synagogue oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. but he passed through the midst Pero of them. Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Verbum Domini. When we hear this gospel reading today, we might Cuando escuchamos esta lectura del Evangelio de hoy, podemos pensar que la reacción de la congregación en la sinagoga de Nazaret es algo Jesus extraña. proclaims to them seems to be rather Cuando mild. lo que Jesús les proclama By the end parece of algo his sermon, the benigno. people are so Sin angry embargo, al with him final de su that they're sermón, el ready to pueblo kill está him. tan enojado con él que están dispuestos a The matarlo. context of this passage can help to shed some light. En el contexto inmediato de este pasaje puede When ayudarnos a Jesus came ilustrar to the esta lectura de synagogue hoy. in his hometown Cuando on Jesús Nazareth llega a la on the Sabbath day, sinagoga en su he stood up ciudad and natal read from the de book of Nazaret el sábado, se Isaiah, paró y leyó del libro which del contains profeta promises that would be Isaías, fulfilled que contiene by the Lord's promesas que anointed one. serían cumplidas por He would el preach good news ungido to the del poor, Señor. proclaim Predicaría release las to the buenas nuevas a captives los and pobres, recovery for proclamaría those of the liberación a los blind, cautivos set at liberty y those who are recuperación de la oppressed, vista a los ciegos, and proclaim the libertad a los acceptable year of the oprimidos, Lord. y proclamaría el año del And those Señor. listening to Jesus would have been familiar with these Aquellos que words escuchaban a Jesús hubieran as conocido they are estas periodically palabras, read at the synagogue. pues periódicamente se leían en la Jesus then sits sinagoga. down and with the full attention of Jesús the luego, congregation fixed on him, con he la declares, congregación "Today de this toda, scripture has been con la atención de fulfilled toda la in your hearing." congregación en él, dice, And el since the día de hoy people se had been cumple subjected esta to Roman escritura que han rule escuchado, and y had been como el longing for pueblo a había estado deliverer, sujeto al these words of régimen Jesus romano y would have estaban been esperando su appealing. libertador, estas palabras de Jesús les hubieran At the same resultado time, atractivas. Jesus is speaking to Al a mismo congregation in his tiempo, hometown Jesús habla a who una know him well. congregación en su ciudad natal que le hubiera They conocido witnessed bien, him grow up and be subject que in habían obedience visto to their earthly crecer y father. estar sujeto a la And so they seem obediencia to de sus wonder why padres. Jesus thought that he was so Así que se special preguntarían that he por could qué make Jesús such an pensaba ser inexplicable tan especial, proclamation que as to podía fulfill hacer una Scripture right in their proclamación tan midst. especial de cumplir las Yet escrituras en Jesus could medio de read the hearts ellos. of his own native Sin people and embargo, Jesús sense podía their leer los incredulity. corazones de sus Jesus has truly compatriotas come to y set his ver people su free, incredulidad. but his Jesús native realmente people were había not venido ready a to accept liberar a that su freedom. pueblo, pero ellos no estaban They are listos still para in need of escuchar a esa deep libertad. spiritual cleansing. Aún necesitaban una Jesus conversión then mentions espiritual más something profunda.
that serve Jesús luego to menciona expose the wickedness algo of que sin sirve para that exponer remains in their la hearts. podredumbre del pecado que If permanecía en sus Jesus is to set the corazones. captives free, the Si captives Jesús vino a dar themselves must libertad a los also cautivos cooperate in their mismos own también liberation. tienen que cooperar en su propia When the liberación. Israelites were freed from slavery in Egypt, Cuando los israelitas they fueron also liberados needed de la esclavitud en purification Egipto, from their own también inordinate necesitaron attachments to the good purificación de things that sus they enjoyed propios in apegos Egypt. desordenados de las cosas buenas que habían While wandering disfrutado from en the desert Egipto. to the promised land, the people sometimes Mientras complained deambulaban por el against desierto hacia Moses la tierra prometida, a because of a veces la lack of gente se food or quejaba water. contra Moisés a causa And de they started to falta reminisce de about all alimento the o choice bebida foods that they y enjoyed empezaron a while in recordar Egypt. todos los At the same manjares que time, they disfrutaban cuando forgot the estaban en abusive Egipto, treatment pero al that mismo they had tiempo se suffered olvidaban at the del hands of the tratamiento Egyptian abusivo que habían masters, sufrido a manos and de that God sus had come amos to set them egipcios, free from y their que Dios oppression. había venido a liberarlos de esa God had opresión. not come to grant them merely physical Dios freedom from no había slavery, venido a concederles but also solamente la spiritual libertad liberty física de la esclavitud, from all sino worldly también la libertad attachments, espiritual attachments to all de worldly todos los goods and lazos possessions, mundanos, so that they might have a greater faith. de manera que tuvieran una mayor fe en el Señor. If our hearts are not freed from worldly Si attachments, nuestros corazones no then they are son not libres truly de free. los lazos del mundo, entonces realmente no In the son case of libres. the people of Nazareth, En el caso del Jesus pueblo de says that no Nazaret, prophet is accepted in his Jesús own dice que ningún birthplace. profeta Then he es gives two aceptado examples from en the Old su Testament ciudad where de the native origen y da Israelites dos had ejemplos del rejected Antiguo the Testamento prophets, cuando los yet israelitas those habían same rechazado a los prophets were profetas. received Sin embargo, by esos the mismos Gentiles. profetas fueron recibidos por los The gentiles. first example is the poor widow El in primer Zarephath ejemplo in Sidon, es de la viuda pobre who received en Sarepta, Elijah ciudad de and Sidón, provided him with que food. recibió a Elías y le dio At first, when alimento. Elijah had asked for some bread from the widow, she Inicialmente, told cuando him Elías that le pidió she pan a la had viuda, only a little bit ella of le provisions dijo left in que her solo jar, tenía un and that she poquito was just de about to prepare provisiones a final meal y for que estaba a herself and her punto de son preparar una última before comida both para of ella them misma y para su would pass hijo away. antes de que los dos murieran. Elijah tells the widow to make him some bread and Elías le assures dice a la her viuda that her que le haga algo de provisions pan y will le not run asegura out que sus until the Lord provisiones sends no se rain upon the acabarán earth once again. hasta que el Señor envíe lluvia And so sobre la this tierra una Gentile vez más. widow believes the word of Así que esta Elijah, viuda and gentil she is rewarded cree for las her faith. palabras de Elías y es recompensada The por second su fe. example is Naaman the Syrian, El segundo who was ejemplo sent es to Naamán, Elisha el sirio, to be healed of quien leprosy. fue enviado a Eliseo a ser Elisha tells sanado him to de la go and lepra. bathe in the Jordan River Eliseo le 7 dice que times vaya y and he se will be bañe en el healed. río Jordán 7 veces y que And at será first Naaman sanado. refuses, but then Inicialmente reconsiders when Naamán his se niega, servants pero try to luego raise him lo to heal him. reconsidera cuando sus siervos And tratan de because he razonar believes the con él. word of Elisha, Y como cree he is la healed of his palabra de leprosy. Eliseo, queda sanado And de so in su both lepra. cases, the prophets find greater Así pues, en faith ambos casos, in los people profetas outside of encuentran Israel mayor fe than they do en within it. personas fuera de Israel que dentro. And for this reason, the chosen people do not Y por esta experience the razón, healing and el liberation pueblo of elegido God, no siente whereas la some of the sanación y liberación Gentiles, de su Dios, those outside mientras of que algunos de Israel, los gentiles, are given this aquellos gift in fuera de return. Israel, reciben este don de la And the gracia violent de reaction Dios. of the people of Nazareth towards Y Jesus la reacción when he violenta speaks del these pueblo de words Nazaret ante Jesús cuando shows habla what is estas in their hearts. palabras muestra lo que tienen en sus They are more corazones. easily moved by their disdain and Están their más envy fácilmente towards the conmovidos por su Gentiles desdén y su than they are envidia by the hacia los gracious words of gentiles Jesus. que por las palabras bondadosas de Jesús. If their hearts had been truly contrite, Si sus they would corazones have humbled realmente estuvieran themselves and been arrepentidos, more se receptive to habrían humillado Jesus. y hubieran estado más If dispuestos they a had recibir a responded with Jesús. faith, Si contrition, hubiesen and respondido con repentance, fe, then perhaps Jesus contrición y could have performed more arrepentimiento, works of healing quizás Jesús and hubiese casting out of realizado más demons. obras de sanación y expulsado But they are más still far espíritus too impuros attached to para their own ellos, preferences, pero estaban biases, and demasiado apegados a prejudices sus propias to be able to receive the preferencias good y things that the Lord prejuicios wishes to give them. para estar preparados para recibir las cosas buenas And que el today's Señor reading tenía can para serve as a ellos. warning La lectura to de hoy us puede servir como against una the sin of envy, advertencia para which nosotros is one of the contra el seven pecado deadly de la sins. envidia, que es uno de los 7 So many pecados evils that are capitales. committed throughout the ages Muchos males are que se rooted in this cometen a lo largo capital de los sin. siglos que tienen como raíz It was este not only pecado a capital. factor that contributed to the original No sin, solamente fue un factor que but contribuyó it al also pecado led to original, Cain rising sino up que against his brother también llevó a Abel que and Caín committing the first murder. levantara la mano contra su hermano Envy Abel is y often cometiera el partnered primer with the sin of asesinato. wrath, La envidia a menudo va de la another one of mano the con seven el deadly pecado de sins. la ira, otro de los 7 pecados The capitales. Catechism
of the Catholic Church El catecismo says de la Iglesia that Católica envy is a dice capital sin. que la It envidia refers es to the un pecado sadness of the capital. sight of another's goods Se and refiere the immoderate a la desire to tristeza ante acquire el them bien for de oneself otros y el deseo in an desordenado unjust de way. adquirirlos para uno mismo, When it wishes incluso grave harm to a injustamente. neighbor, it is a mortal sin. Cuando desea gran mal a And un St. Gregory prójimo the es un Great pecado says, mortal. envy, San Gregorio outgrowing Magno hatred, dice, detraction, de la envidia calumny, nacen el and joy odio, caused by the la misfortune of a calumnia, neighbor, la the alegría causada displeasure por la caused by mala his fortuna prosperity. del prójimo y And el finally, the placer por Catechism su also falta de says, prosperidad. Finalmente, el envy catecismo también represents a dice, form of la sadness, envidia and therefore it representa refers to una de charity. las formas de la tristeza y por The tanto un baptized rechazo person de la should struggle caridad. against El it by bautizado debe exercising luchar humility. contra ella mediante la Envy benevolencia. often comes from pride, La and the envidia procede baptized con frecuencia person del orgullo. should train El himself to live bautizado in ha humility. de esforzarse por vivir en la humildad. Now, I should point out briefly that those who are struggling against an Debo señalar unjust system brevemente que to aquellos receive, que for luchan example, a contra un just sistema wage, injusto better benefits, para or a recibir, better por life for ejemplo, un salario themselves and their justo, mejores families, beneficios o will una not mejor vida necessarily para be ellos y moved sus by familias, envy, no but a desire for necesariamente están movidos justice. por la envidia, sino por el deseo There's de a difference justicia. between those who fight for fair Hay una treatment, diferencia entre against aquellos those que who luchan garner por un wealth through tratamiento greed, justo and contra those who aquellos que simply se covet enriquecen a or través de la covet codicia the y goods of aquellos que someone else who may sencillamente have more than them. codician los bienes de otro que tiene más que Justice should ellos. be pursued through means that are La right and justicia just. debe buscarse por At the medios same que sean time, correctos y envy justos. should Al be mismo avoided. tiempo, la envidia debe evitarse. But overall, we should avoid falling into the sin of Pero en envy general debemos by evitar caer practicing en el pecado de detachment la from envidia al excessive practicar material el goods and desapego luxuries and de los comforts. We should even guard ourselves posesiones against materiales becoming excesivas envious towards y those lujos. También who have greater debemos talents than tratar de no ser envidiosos we should de avoid aquellos que looking at tienen mayores those who talentos que might have more nosotros. things Debemos evitar than mirar a us aquellos que pueden and tener become más cosas sad que as nosotros if we ourselves y lacked anything. entristecernos como si nosotros mismos Envy careciéramos de is algo. related to the mentality that we need to La envidia maintain with está our relacionada a la Gentiles. mentalidad de que tenemos que It lends itself mantenernos a to la a par que mentality los that is vecinos. selfish, Se presta a la materialistic, and mentalidad consumeristic, que es egoísta, and it materialista y ends up weighing consumista down our y hearts and souls in the long run. termina So, in this pesándonos en desert nuestros of Lent, corazones y almas a we largo take the plazo. opportunity to Durante practice este greater desierto del Cuaresma detachment tomamos la through the oportunidad de penitential work practicar of un mayor fasting. desapego a través de If la we obra find ourselves feeling penitencial del envious ayuno. towards others, Si nos a good encontramos way to sintiendo envidia respond in hacia los demás, charity una buena would be to forma de compliment responder en others caridad for their sería achievements felicitar a and to otros por rejoice sus with logros them y in the good things regocijarnos that they con have. ellos por las cosas buenas que tienen. We can also express gratitude to God También for the podemos many good expresar things that He has given agradecimiento a us. Dios por las muchas cosas We buenas que can nos ha pray dado that the poor y may also podemos be rezar able para que to los pobres have a también share in the Lord's puedan goodness. tener participación en Thus, las joy and cosas gratitude buenas del are Señor. effective Y así means of pues la alegría counteracting y the el sadness agradecimiento son medios that can lead eficaces de to envy. contrarrestar la tristeza que puede llevar a la envidia. With confidence in God, our deliverer, let us Con confianza en Dios, nuestro libertador, ofrezcamos nuestras That the oraciones church y may reflect peticiones with a Él. creative power, Que la wisdom, and Iglesia love, our refleje el Father, poder Son, creador, and Holy Spirit, sabiduría y amor de and share Padre, with Hijo y others the good news Espíritu of Santo salvation to the ends of the al earth. proclamar las We buenas pray to nuevas the de la Lord. salvación hasta los confines del mundo, o roguemos al Let our Señor. Holy Father lead the people of God Que in the nuestro ways of Santo holiness and Padre virtue. guíe al pueblo de Dios por Pray los to the Lord. caminos de la santidad y la virtud, roguemos al Señor. For the Franciscan missionaries of Por the eternal word, los that their misioneros lives may be franciscanos de la founded on palabra holy eterna, Eucharist. que sus vidas We estén pray to the cimentadas Lord. sobre la Sagrada Eucaristía, roguemos al Señor. For those who have died without time to prepare, Por aquellos que han that the muerto sin Lord will tiempo para embrace them in love. prepararse,
Que el Señor les acepte con amor. Roguemos al Señor. Eternal Father, through this season of Lent, Padre eterno, en este tiempo de Cuaresma, toca y sana nuestros corazones para que más generosamente respondamos a tu invitación a la conversión y la santidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you. Fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life. Blessed are you, Lord God of all Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pray, brothers and sisters, that my Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. May what we offer you, O Lord, Convierte, Señor, en sacramento de salvación los dones que te presentamos, como expresión de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. the Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lift up your heart. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Let us give thanks to the Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. It is truly right and just our En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Lord, Holy Father, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Christ, our por Lord, Cristo, Señor nuestro. by your gracious gift, Por Él concedes bondadosamente a tus fieles faithful await the anhelar gozosos año tras año, joy of con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. And so with angels Por eso, con los ángeles y los arcángeles, and with con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, as without cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus,
You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: take this, tomen all of you, y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. The mystery of faith. Este es el misterio de la fe. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Therefore, our Lord, as we celebrate Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco y Santa Clara y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. the sacrifice of our Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. through him and with him and in Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem iniebus nostris, urope misericordiae Tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare et fortunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Behold the Lamb of God, behold. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oh, praise the Lord, all you nations. Que alaben al Señor todos los pueblos, porque grande es su amor hacia nosotros. Para todos aquellos que no puedan recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración.
Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo que estés presente en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Amén.
Let us pray. Oremos. May communion in this your Que la comunión de tu sacramento, Señor, nos obtenga limpieza de alma y nos congregue en la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. bow down for the blessing. Inclinen la cabeza para la bendición. May your right hand be Te rogamos, Señor, que tu diestra proteja al pueblo que te invoca y una vez purificado, dígnate llenarlo de sabiduría para que por medio de los consuelos presentes se encamine hacia los bienes futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y se quede para siempre. Amén. Vayan en paz glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God,
and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.